son para muchos la cereza del pastel. La luz que ilumina por breves instantes la oscuridad. Momentos de arte en el lienzo de la noche. Sin embargo, el mal uso del material pirotécnico pone en riesgo a las personas que manipulan estos artefactos elaborados a base de pólvora. Y uno de los casos más recientes fue la explosión en un pequeño pueblo del Estado de México la semana pasada, donde 300 toneladas de explosivos estallaron en una fábrica de pirotecnia que dejó 36 muertos y unos 70 heridos. Bienvenidos a un programa más de Al Mediodía, a 3 días de terminar el año. Amelina, qué bueno tenerte aquí. Bienvenida. Qué gusto, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Nosotros con la mejor energía ya, como dice Arturo, se nos acaba el año, pero a ponerle muchas ganas y empezar a hacer ya también esa listita de los propósitos del 2017. Artur, ¿cómo vamos? ¿Qué tal esta tarde? Muy bien, y a propósito de eso, mañana tendremos un programa dedicado a eso. Por favor, tiene que estar atento. Vamos a ver cómo se hace esa listita importante de cuáles son esos propósitos que usted tendrá para el año que viene, porque hay algunas claves. La una, dicen Amelina, por ejemplo, no sobrepasarse con esos propósitos, porque a veces ponemos cosas que no podemos cumplir. ¿Sí has cumplido tú este año, Artur? ¿Cómo ves? Más o menos, yo creo que un 50%. Tienes ¿Tú unos 3 días por ahí. Si evalúas. Sí, yo creo que he cumplido. Por ejemplo, el gimnasio lo dejé a medias, pero de ahí lo de viajar y ahorrar, pues ahí sí he cumplido. Pudo. Sí cumplí. Muy bien, ya sabemos entonces quién nos Se va a dar puede. mañana algunos tips. Hoy vamos a hablar de la pirotecnia, así como vieron en el programa, estas fantásticas luces que pueden ser maravillosas, Amelina, bien manipuladas, porque mal manipuladas, en cambio, pueden causar incendios, muertes, heridos y muchísimas cosas más. Por supuesto, haremos un recuento también porque ya la semana pasada ocurrió un hecho en México y también en nuestro país, en Babahoyo, y el 25 de diciembre justamente en un pase del niño, también en Cuenca, Artur, hubo un problemita por ahí que lo vamos a comentar más adelante y tendremos a expertos que nos acompañen esta tarde para darnos algunas recomendaciones. Claro que sí, ¿qué les parece entonces si iniciamos el programa con la historia de los juegos pirotécnicos? ¿Tú sabes más o menos cómo iniciaron, más o menos en qué siglo? La verdad no sé, Arturito, pero vamos a ver en el siguiente reportaje de qué se trata. Todos festejamos con eso, pero no sabemos de dónde nació. Veamos. Son para muchos la cereza del pastel. La luz que ilumina por breves instantes la oscuridad. Momentos de arte en el lienzo de la noche. Aunque no todos lo disfrutan, han llegado a tal evolución que son controladas sus formas y colores. Pero no siempre fue así. Cuenta la leyenda que habría que remontarse a unos 1500 años atrás para ver la primera explosión accidental en China, gracias a su último invento, uno que cambiaría la historia del planeta: la pólvora. Es una caña de bambú llena de salitre, carbón y azufre. Li Tian ha construido el primer mortero de la historia. Los primeros en usarlos como espectáculo fueron los griegos y los romanos. Los árabes lo aprendieron de ellos y perfeccionaron la técnica. En el siglo VII, los alquimistas de Arabia dominaban el arte de la cohetería, las bengalas y los petardos. Así lo introdujeron en España. El rey es muy joven y apenas puede ocuparse de los asuntos oficiales. Pero los Ruggeri y sus lujosos fuegos artificiales demuestran su dignidad real. Su tiempo en la corte termina por un fallo en los fuegos artificiales en la boda de María Antonieta. Pero los tiempos están cambiando y la nueva generación de la familia Ruggeri revoluciona la pirotecnia. Con ocasión de la boda de Napoleón, Claude Ruggeri presenta los primeros fuegos artificiales verdes de Francia.
Los fuegos artificiales de los Ruggeri están presentes en los principales acontecimientos históricos como la Exposición Internacional de París o el cambio de milenio. De ahí, un viaje directo a iluminar los cielos de Sudamérica, donde nuestras culturas adoptaron la pirotecnia para darle identidad. Los castillos y las vacas locas llegaron a cada rincón andino. Es la breve historia de estas luces que, sin importar la edad, no nos dejan de maravillar, que nos transportan a la niñez, a ese momento justo en el que creemos fielmente que la magia puede existir. Son los juegos pirotécnicos tan hermosos como peligrosos. Y para eso tenemos aquí a dos invitados. Para hablar de eso tenemos aquí a dos fantásticos invitados. Mi querido Ever, comandante de bomberos, Arturo, bienvenido, como muchas siempre, gracias, gran amigo. muy gentil. Y me avisas si es que lo digo bien, ¿no? Heino Erat. Exactamente. Está bien Muy dicho, bien, ¿verdad? muy bien. Él es gerente de Ecostar, esta empresa que hace y fabrica los juegos pirotécnicos, pero a gran escala, esos que vemos que tienen muchas luces y que además tienen muchísimo control. Vamos a hablar con ustedes después de un momento para hacer una serie de preguntas. Mientras tanto, Ame, abrimos las líneas telefónicas. Están ya abiertas las líneas telefónicas para que por favor se comunique con nosotros y si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues estamos a las órdenes. Recuérdelo, 3970-822 y 3970-813. Cuéntenos por favor, llámenos, de aquí estamos durante toda esta hora para hablar de este importante tema. Vamos a empezar entonces y queremos preguntarle al comandante Ever, ¿es permitido utilizar en nuestro país la pirotecnia? Bueno, más que la pregunta ¿es permitido? Sería ¿es adecuado? ¿Sí? No existe una ley que prohíbe el uso de la pirotecnia. ¿Sí? No existe una legislación en el país donde diga usted no puede usar pirotecnia, está prohibido el uso de la pirotecnia, porque existen empresas, como del señor que está aquí junto a mí, que tienen su negocio de fuegos artificiales y que tienen la autorización correspondiente de las autoridades competentes, como es en el caso tanto del Instituto Nacional de Normalización como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es importantísimo saber, pero ¿cómo es que una empresa puede estar en la ley? Porque hay muchísimos, hablábamos fuera de micrófonos, que hay muchísimos artesanales que desafortunadamente no están bien hechos los fuegos pirotécnicos y pueden traer grandes percances. ¿Cómo tuviste que hacer tú para, Heino, para lograr estos permisos, para que sea adecuada la construcción y la fabricación de estos artefactos, que son muy peligrosos? Ya. Para empezar, no estamos fabricando nosotros realmente nada. Nosotros traemos toda la importación de fábricas reconocidas en la China, que es el país donde nace todo eso, y que ellos por su lado, por su trayectoria, por sus clientes que vienen a todo el mundo, vienen a Europa, vienen a Estados Unidos, ya en sí cumplen mucho más normas de fabricación y normas internacionales de estándares que funcionan y que son ya adecuados para mercados más estrictos inclusive que el Ecuador. Tú eres, me decían, de raíces alemanas. Yo soy alemán, sí. ¿Cómo un poco te nace este bichito por traer la pirotecnia? ¿Te gusta mucho? ¿Trabajaste también en alguna parte de la policía? No, okay. Empezamos con lo siguiente. Yo vivo aquí más que 20 años y extraño cada fin de año los fuegos. Extrañaba. Porque en Alemania es impresionante como los últimos días todo el mundo se vuelve loco. Alemania, en mi opinión, es el usuario más fuerte en todo el mundo de fuegos. Sí, aunque parezca más poco. Más que en Sydney, que en Australia, sí, que hay el famoso... Es que son grandes, pero los de alemanes gastan mucho en eso. Es muy común. Usted puede en el supermercado, los últimos 3 días en Alemania, puede comprar fuegos artificiales legalmente, según la categoría de peligrosidad que tienen, porque ese es un tema que podríamos hablar hoy. Entonces, es increíble como... Mis raíces, para mí era muy típico usar fuegos artificiales, es muy común usarlos, es peligroso usarlos, no digo que no, pero claro, esto me llevaba acá. En los primeros años todo el mundo me decía en Ecuador, no, eso es prohibido, eso es prohibido. Y ahí vino el tema de mi trabajo con la policía, que estaba 8 años en una empresa que fabricaba uniformes y equipamiento especial para la policía, que se llamaba Technistamp en ese entonces.
Y ahí tuve mucho contacto con explosivos, gases lacrimógenos, que requerían ya por sí mismos Una manipulación especial y permisos especiales. Y hablando con las autoridades en este entonces, decían ellos exactamente esto: no es prohibido, solo que no hay una cultura de sacar los permisos respectivos, de mantener las seguridades del caso que son. Y claro, ahí empecé, hace ya casi 10 años. Entonces dijiste, bueno, voy a ser pionero, voy a regirme a las leyes y normativas que hayan y de acuerdo a eso traerlas. Exacto. Hablamos de estos que son casi profesionales, de estos juegos, más que profesionales, son más manipulables quizás y tienen mayor seguridad, mayor grado de seguridad. Es así, bueno, pero ¿qué les dice su experiencia? Hay que diferenciar de dos tendencias de fabricación de fuegos artificiales. Uno son los fuegos artificiales bajo normas de seguridad, bajo medidas y estándares de seguridad, y otras son la fabricación de los fuegos artificiales de forma artesanal. Voy a poner un ejemplo. Cuando existe la fabricación bajo ciertos lineamientos y ciertas normas ya preestablecidas, tienen determinados gramos de pólvora, tanto de longitud de la mecha de conducción, tanto de taconamiento o de todo lo que tenga el fuego artificial, mientras que los fuegos artificiales, de una otra manera empíricos o artesanales, pueden tener variaciones en estos productos y eso va a generar un riesgo. Todos los fuegos artificiales son peligrosos. Sin excepción. Todos, sin excepción, son peligrosos. ¿Sí? Tienen pólvora. Tienen pólvora. Exacto. Y obviamente es un producto explosivo. Entonces, todos estos juegos, al ser peligrosos, existen medidas preventivas que minimizan el riesgo. Perfecto. ¿Y quién tiene la obligación de minimizar el riesgo? Es quien lo vende, lo comercializa, quien lo almacena y quien lo utiliza. Por supuesto. El día de mañana, usted, cualquier ciudadano, compra un fuego pirotécnico y es la responsabilidad de ese ciudadano su transporte, su almacenamiento y su utilización. Una vez que lo adquiere, por Una vez que lo supuesto. adquiere, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como institución de prevención de riesgos, en este caso bomberos, a los distribuidores, en el caso del señor de EcoStars, nosotros le exigimos ciertas condiciones que debe tener su local para almacenar. ¿Cómo qué condiciones? Como por ejemplo, debe tener un sistema de extinción automático, un sistema de detección automático, debe tener vías de evacuación en uso, sobre todo el orden y la limpieza y el buen almacenamiento que debe tener los productos. Entonces, con todos esos antecedentes, estas empresas, más el permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es para nosotros documentos habilitantes para que ellos puedan obtener su permiso del local donde van a tener almacenado. Sin embargo, comandante, ¿qué pasa con esa gente que no cumple con estos requisitos y nosotros vamos el día de mañana por aquí al mercado, por decirle, por alrededor del mercado Iñaquito y están vendiendo ahí ilegalmente? ¿Qué sanciones reciben esas personas? ¿Está penado por la ley? Exactamente, no existe un acápite determinado de que si venden tienen una sanción preestablecida por la ley. Habría que hacer una ordenanza. Habría que hacer una ley Ya. específica para el tema del... A ver, fabricación en el Ecuador, no existen industrias que fabriquen fuegos artificiales. No hay legalmente No una hay. constituida. Que Sabemos existen, se que hace. existen fábricas artesanales, lo hay. Pero esas fábricas artesanales también deberían ya entrar en un proceso de legalizar su actividad. Y para legalizar su actividad de fabricación, deberán cumplir con muchísimos requisitos en materia de seguridad. Como por ejemplo, deberán tener una fábrica con paredes reforzadas, con sistemas de detección totalmente automáticos, con sistemas de extinción automáticos, con sistemas atrapallamas, con sistemas de ventilación de Claro, presión es decir, positiva. O sea, bajo esos parámetros claro, o sea, se podría, si no, pero no. el Es así. costo para crear una fábrica, para manejar ese nivel de riesgo, es altísimo. Es Y altísimo. por eso es que no lo hay. Exactamente. Entonces, por lo general, en América Latina no existen fábricas. Lo que existen son centros de comercialización, o sea, de expendio. Ahora, ¿No es cierto? entonces estas personas a las que fabrican o a quienes se les encuentra
ilegalmente, entre comillas, porque no termina siendo tan ilegal, solamente se les quita la mercancía, la mercadería, en el caso de que se pueda ver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Existen leyes conexas o legislación conexa a la actividad económica de ellos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si usted, Arturo, está vendiendo fuegos artificiales el día de mañana en su carro o en su casa, entonces va a la intendencia, irá con bomberos y bomberos procederán a hacer una inspección de su lugar donde está comercializando. Y automáticamente es el jefe del operativo de bomberos, un oficial, le pedirá a usted su LUAE. ¿Qué es la LUAE? Es la licencia única de actividad económica. Si usted no tiene ese permiso de bomberos, la ley de bomberos dice que usted tiene una contravención de 4ª clase, que puede ir detenido de 15 a 30 días. ¿Ya? Pero porque usted no tiene el permiso de bomberos, más no por la actividad que usted está realizando. ¿No es cierto? La actividad como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que le sucede en este ejemplo a usted, le puede suceder al señor de Ecuestar. El día de mañana existirá un operativo, van a Ecuestar, no tienen los permisos de bomberos y procederán con la clausura o con la detención del ciudadano con el fin de generar esto un compromiso de que debe tener los permisos. ¿Ya? Entendido. Tenemos, Ame, una conexión desde Guayaquil. Rápido, después de un momento, regresamos con una pregunta que tengo para usted respecto a las vacas locas que estábamos viendo ahí, que son su competencia y que también, pero veíamos que son inmensamente peligrosas. Pero Ame, primero contigo. Pero igual se emocionaba nuestro invitado aquí, decía Sí, que disfruta mucho también con esas actividades. Pero vamos a dar paso ahora a Gisela, nuestra compañera que se encuentra en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Muy buenas tardes, Gise, ¿cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes por allá? Muy bien, mi Ame querida, como tú lo dijiste, estamos desde el centro de la ciudad de Guayaquil, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Acá está ubicado en la avenida 9 de octubre y Escobedo. Más adelante estaré con el teniente Hans Huerta, quien nos dará más detalles sobre la campaña de prevención que se está realizando en esta época del año, justamente para prevenir el tema del uso de pirotecnia. Artur, quería hacer una preguntita. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta. Y es que, perdónennos, estamos justo cambiando el receptor. ¿Estamos ahí? Sí, ¿me está escuchando bien? Sí, así Qué bueno, es. nosotros también perfectamente. Bueno, la una era, si es que pasa lo mismo en Guayaquil que en Quito, y es que aquí en los mercados, en los alrededores de ciertos parques, se encuentra esta pirotecnia que a veces no es hecha de la mejor manera. ¿Pasa lo mismo allá? ¿Pasa lo mismo en Guayaquil? O sea, lastimosamente existen varias personas que fabrican y manejan este tipo de juegos explosivos. Pueden ser, entre esos siempre son las camaretas, los cohetes, los silbadores y los tumbacasa. Lastimosamente hacen una mala manipulación que puede afectar tanto la vida de ellos como la vida también de su propia familia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Sabemos que vamos a tener una nueva conexión contigo muy pronto ya con un invitado. Usted quería decir algo, Eder. Así es. A ver, aquí es importante lo que la señorita dice en el reportaje que está en donde nuestros hermanos bomberos de Guayaquil, un saludo muy especial para todos ellos, es el almacenamiento que debe existir. No es lo mismo almacenar un galón de gasolina que almacenar 1 kilo de pólvora, que almacenar 1 kilo de algodón, que almacenar 1 kilo de papel. No es lo mismo. ¿Qué es más peligroso? ¿No es cierto? ¿Un litro de gasolina o 1 kilo de pólvora? Los dos son productos inestables. Los dos son productos químicos inestables que reaccionan a diferentes temperaturas, a diferentes movimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a tener almacenado, y eso es lo que pasa, y ya en la bahía pasó un incendio hace muchos años atrás, un incendio muy fuerte con lamentables pérdidas, y como decía Ame, es verdad, aquí en Quito existen personas que se dedican a vender fuegos artificiales de manera clandestina. Ese es el error, porque ese manejo empírico de un producto tan inestable como son los fuegos artificiales pueden generar un incidente o una desgracia. Pero por favor, es importante aclarar aquí que en la seguridad industrial, quien es el responsable del riesgo es quien lo genera. Entonces, si el señor de Ecuestar vende productos peligrosos como son los fuegos artificiales, él es el responsable de todos los sistemas de seguridad que debe implementar
en su centro de comercialización, ¿no es cierto? Y es por eso que usted tiene todo un sistema de detección y de extinción. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi querido Arturo? En los mercados o en los puestitos, si van a vender este tipo de productos, o sea, por seguridad de ustedes mismos, amigos, por Dios, tengan precauciones. Pero ojo una cosa, ellos venden porque hay demanda. Exactamente, O sea, eso es clarísimo. si no hubiera demanda, ellos no venderían y esta actividad, que es altamente peligrosa, de esta manera empírica, no lo existiría. Y de eso queríamos hablar también con ustedes, Heino. Y porque hablábamos de las vacas locas, que son tan tradicionales en algunas ciudades, algunos pueblos del país, que son muy frecuentes y que dejan decenas de heridos en muchas ocasiones. ¿Cómo es que llegan esas vacas locas al pueblo, a la gente? ¿Cómo llega esa pirotecnia hasta allá? Básicamente, eso no es pirotecnia de la importada. Eso ustedes los van a ver cuando visiten o vean una vaca loca un poco más de cerca. Los detalles se nota clarito que están hechos de carrizo, están hechos, lo juro, con papel de lo que encuentran. No funciona, no es como debería hacerse. Y si ellos aplicarían un poquito las opciones que tienen de por ley, que es, por ejemplo, registrarse con comando conjunto, registrarse con los bomberos y ajustar los sistemas de ellos de la fabricación, podrían seguramente hacer productos mucho más seguros. Pero, por eso me emociono por las vacas, son muy conocidos, todo el mundo los quiere. Pasé recién en la escuela de policía para el pase del niño, estaban ahí las vacas locas. ¿Por qué? Porque es algo tan emocionante para la gente, los castillos. Entonces, a mí me da pena porque es una tradición que no podemos y no creo que se va a perder tampoco. Pero si ellos mejorarían su forma de trabajar, como muchos de los clandestinos, si mejorarían un poquito, si se dedicarían no solo los últimos 15 días del año, porque es un problema de esta gente, que quieren ganarse en 15 días lo del año, ellos pueden hacerse legalizar, pueden sacar todos los permisos, pero demora tiempo y necesita esfuerzo, inclusive necesita dinero, como él dice, para ciertas medidas que no se recupera en un año. Esas son cosas. Me dedico a esto, me dedico a largo plazo y funciona y mucho mejor de lo que hacen ellos. Y da pena. ¿Y no existe alguna manera, por ejemplo, de combinar las dos cosas, esta tradición de las vacas locas también con los productos de ustedes, por ejemplo? ¿Hay alguna manera o no? Sí hay. ¿Sí? Sí hay. Nosotros, por ejemplo, vendemos, se llama una que se llama pirotecnia fría, que parece mucho a los volcanes que se usan dentro de las vacas locas. Ahí viene el problema del precio. Lamentablemente, esos productos, como se dice, no es pirotecnia fría, pero es algo que usted puede con la mano o con la ropa, puede topar. Pero bueno, no se incendia. hemos visto grandes problemas también con la pirotecnia fría al momento de manipular. Hemos visto discotecas que se han incendiado, ¿no? Esta hay que ver Eso también cuál ha es. pasado. ¿Cuál? El nombre comercial es pirotecnia fría. Pero no es No lo es tomen fría. literal. No es fría. fría, por favor. No lo tomen literal. Es a base de pólvora que genera luz y calor. Y la generación de luz y calor es un principio básico de un fuego incipiente. El fuego incipiente se lo conoce como un conato y el conato, con el aumento de la carga de combustible, se convierte en un incendio. Clarito, ¿Ya? eso es así. Entonces, no lo negamos, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces dicen, yo la pirotecnia fría puedo utilizar en un espacio cerrado. No. En los conciertos, por ejemplo. Escuchen esto, por favor, ¿Ya? quienes están Entonces, en sintonía. Correcto. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, no, es que yo voy a poner pirotecnia fría aquí. Es y acá. el cumpleaños de Arturo o de Ame y vamos a poner aquí pirotecnia fría. No, señores. Esa pirotecnia fría topará con las telas, topará con algún producto y esto va a consumir y pues puede generar un incendio. Lo mejor, cuando usted utilice fuegos artificiales, por favor, no se olvide, primero, es su entera responsabilidad. Y segundo, mire dónde va a utilizar la pirotecnia. Vamos, ¿qué le parece si de eso hablamos de un momento Por para favor. dejar algo más de qué hablar para los siguientes bloques? Dame, sabemos que ya venimos con un espacio interesante también. Sí, vamos a ver los mitos en esta tarde. Vamos a leer uno de ellos, por favor, si me ayudan. Dice, mito, ¿podemos volver a encender aquellos juegos pirotécnicos que no se encendieron completamente? Esa es una buena pregunta para el experto. Buena pregunta, ¿no? Por aquí. Que es una excelente pregunta porque yo cuando era chiquito, que claro, yo no sé, ¿a usted le iba a pasar lo mismo? Cuando éramos chiquitos, que Reutilizar. comprábamos
compramos los famosos silbadores. Éramos de edad menor. Porque Sí, chiquitos seguimos siendo. Somos grandes, pero no altos también. Exactamente. ¿no? No, mentira, usted es grande. Yo no. Oiga, bueno, esta es una buena pregunta. A mí me ocurrió en algunas ocasiones, cuando era niño, estaba entrando en la adolescencia, que el silbador no se terminaba de consumir, ¿no? Y quería uno seguir haciendo y ahí le explotaba en la cara. ¿Se puede o no se puede? Prohibido, total. Prohibido. Y ahora vamos a la idea por qué viene este caso. A ver, por favor. ¿Por qué se terminan a veces en el medio una caja? Porque están hechos la mayoría a mano y las conexiones internas con la mecha a veces no está bien puesta. Por esto existe garantía de fábrica donde yo cambio estas cajas, por favor no usan. Es decir, que esté clarísimo. A ver, esto, Claro, por favor, un paréntesis. Si usted compra estas cajas, son famosas ahora, cada vez son más populares, vienen, es más o menos 50, de este tamaño, sí. Vienen ahí, ¿cuántos petardos? Depende de 30, De 30, 50, por ejemplo. depende. Si esa caja se queda a medias, es decir, le explotan 15 y no los 30, no vuelva a encenderla. Jamás. No. Guárdela Y póngale, bótela, échele échele agua, un balde de agua Ya. y póngalo a un lado y me traen o me hacen el cambio en enero. Duele un poquito, pero duele menos que prender una segunda parte. Pero, Clarísimo. perdón, antes de acercarse a echar agua, por favor, esperen. Sí. Esperen unos minutos, de pronto puede haber una reacción tardía. Esperen unos minutos y si no, lancen agua desde una distancia prudente. No se acerquen. Lamentablemente, como usted dice, Arturo, cometemos errores. El silbador no se prendía y nos acercábamos a ver y volvíamos a prender. Y a lo que nos acercábamos genera una explosión, ¿no es cierto? Esas explosiones no podemos permitirlas. O sea, si no funcionó, no funciona. Por supuesto. No funciona. Clarísimo, entonces quedó muy claro. Ame, ¿cuál es el siguiente? Muy buen mito. Vamos a ver el siguiente mito. Dice por aquí, ¿las luces de bengala son inofensivas? Las luces de bengala, Perdón, estas que uno dice, ¿qué es una las luz de bengala? estrellitas. Estrellas es diferente, porque para mí una luz de bengala es la que usan las de mano Así es. para el fútbol. Son Son diferentes productos. La estrellita de mano queman. Si usted le pone la mano, quema. No son inofensivos. Nada, francamente, todo lo que vendo yo, nada es inofensivo, excepción los globos que también son ofensivos. Que también se necesitan una prenden manipulación y especial. pueden quemar. Entonces, es nada, ni la estrella. Ahora hay un problema. Incluso la estrella, incluso los diablillos, tienen todo el producto químico abierto. O sea, tienen ahí. Entonces, si un niño coge un diablillo en sus manos, coge o manipula estrellas en sus manos, ¿qué es lo que va a pasar? Él está generando el contacto directo con el fósforo blanco, con la pólvora. Automáticamente, si el niño ingiere un alimento con esas manos, se va a generar una contaminación secundaria. Y esa contaminación secundaria le puede generar una intoxicación. Clarísimo. ¿Ya? O un envenenamiento, dependiendo del grado de exposición que tuvo el menor. Entonces, lo mejor es no utilizar de forma directa. Por supuesto, y siempre con adultos y personas que sepan la manipulación. Pero ahí ¿Quieres decir quiero algo más, añadir por favor? una cosa. Nosotros tenemos las reglas del INE, por algo también están ahí, que dicen a partir de los 12 años, los chicos ya están en una capacidad Los 12, intelectual sí. que ya pueden manipular cierto tipo de productos. Menos que esto es muy cuestionable. Hay personas que sí, una lluvia de estrella no discuto, pero hay cosas un poco más grandes que quieren usar los más pequeños. Es un poco delicado. Pero digamos, a partir de los 12 ya existe una normativa, existe el INE que permite qué tipo, qué clase de producto pueden usar y esta vez sería bueno. Sí, pero ahí hay un tema puntual y es que sí pueden, dice el INE, a partir de los 12 años. Pero yo no diría a partir de los 12 años, yo diría a partir de que tengan una cultura de seguridad. Que es diferente. Sí, porque es muy diferente. La cultura de seguridad es conocer qué producto es, qué puede pasar, cuáles son los problemas, en qué me puede afectar. Eso es generar una cultura de seguridad. Y creo que nosotros los ecuatorianos necesitamos tener una cultura de seguridad. Y no solo en el manejo de fuegos artificiales. En el momento de enfrentar un terremoto, de enfrentar un sismo, una caída de cenizas, de ir a un partido de fútbol, de ver un delincuente en la calle. Eso es cultura de seguridad.
Y yo creo que el Ecuador y el país necesita tener una cultura de seguridad. Y eso justamente es lo que ustedes están haciendo. Leía en la prensa que estaba el Cuerpo de Bomberos haciendo algunas capacitaciones también en las escuelas, guiándoles al respecto, y pues qué bueno, felicitaciones también por esta gran labor. Vamos a leer un siguiente mito, por favor, tenemos por aquí, y dice: ¿los juegos pirotécnicos se deben mojar antes de botar? Bueno, algo que ya más o menos hablamos, pero es mejor resaltarlo para que la gente no caiga en estos problemas. Decíamos que, por supuesto, si es que se pasman, aquí decimos se pasmó. Si se pasmó, bueno, está bueno mojarlos, pero hay que tener un poco de paciencia para ir a mojar el juego pirotécnico en este caso. Sí, also el ¿Cuánto tema, más o menos puedo esperar? also mira, el tema depende siempre. Uno no puede evaluar 100% cuántos tiros y todos los tiros salieron. Entonces siempre hay un riesgo posterior, siempre lo hay. Entonces ahí es clarito. Yo prefiero que todo se moje después y estamos tranquilos. ¿Cuánto tiempo? Ja, yo diría 30 segundos, un minuto máximo, pero depende un poquito del ambiente, de la fiesta, cómo van, ese tema. Sí, le entiendo. Hay otra pregunta que viene desde arriba de Yayo, que es buena. Si es que compro X cantidad de juegos pirotécnicos de los hablados por la ley y me sobran, no me consumí todos, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde los debo guardar? O mejor, termínenlos de usar, no guarde. No es recomendable tenerlos en casa, no estamos listos, Porque obviamente. si lo boto a la basura también puede ser un problema. Exacto. ¿Qué hacemos por con seguridad, eso? Por seguridad, si usted compra, termine de usar. No puede guardar en su domicilio, porque no es la misma seguridad que va a tener aquí que en su casa. Pero es una gran pregunta esta, Ahora, porque hay mucha gente que guarda, existen ¿no? personas que guardan. Ahora, hay otro problema también que no se está topando aquí en este panel. ¿Qué es lo que sucede? El 12 de diciembre, perdón, el 31 de diciembre a las 0 horas es donde Bomberos Quito atiende más incendios. Eso pasa. Eso pasa. Eso nos pasa. ¿Y por qué? Porque obviamente lanzan los fuegos artificiales, caen a ciertos espacios que son combustionados y se prenden. El año pasado, a las 0 horas, al minuto 59, faltando un minuto para las 12, se incendió una casa en el centro histórico. Cuando yo personalmente acudí a la emergencia, se nos incendiaron 5. No puedo creer. 5. O sea, Una tragedia, caen, no sé si fueron legales o ilegales los juegos artificiales, no sé. Pero el uso de pirotecnia hizo que se prendan terrenos aledaños con pasto muy seco y que combustionen las casas, cayeron en los techos, se combustionaron los techos y se generan incendios. Para el próximo bloque vamos a hablar de eso precisamente, dónde es recomendable utilizarlos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero queremos agradecerle muchísimo a Heino, quien nos ha acompañado este primer bloque. Va a venir en un momento más, en cambio, Ramiro Cervantes, doctora Romina Cervantes, quien nos ayudará también a despejar algunas dudas de qué hacer si nos quemamos y al respecto de eso. Ame, nos vamos un momento. Regresamos entonces muy pendientes todos. Además, mencionaremos sobre lo que pasó hace pocos días en México y también aquí en nuestro país, en Babahoyo. Ya regresamos. Aquí en Al Mediodía con este tema muy importante. Es importante también que usted sepa cómo manipular, por ejemplo, los juegos pirotécnicos y este 31 va a utilizarlo con su familia. Y es por eso también que ha dejado algunos problemitas de salud, digámoslo así, algunos problemas en la familia, pero queremos dar la bienvenida para que nos hable sobre el tema a la doctora Romina Cervantes. Ella es doctora del Hospital Pablo Arturo Suárez. Muy buenas tardes, bienvenida. Vamos a informarnos en un momento sobre este tema importante, Artur, pero antes vamos a enviar una nota. Claro que sí, y es que vamos a recordar cuáles son las consecuencias de la mala manipulación de los juegos pirotécnicos. Incendios, heridos, hasta muertos, no solamente en el Ecuador, sino en el planeta entero. Veamos. Las festividades del mes de diciembre traen consigo muchas actividades en cuanto a la pirotecnia se refiere. Sin embargo, el mal uso del material pirotécnico pone en riesgo a las personas que manipulan estos artefactos elaborados a base de pólvora.
Y uno de los casos más recientes fue la explosión en un pequeño pueblo del Estado de México la semana pasada, donde 300 toneladas de explosivos estallaron en una fábrica de pirotecnia que dejó 36 muertos y unos 70 heridos. Las fuertes explosiones se registraron en el mercado de San Pablito, el más grande de pirotecnia de México, con 16 años de funcionamiento y considerado uno de los mercados más seguros de la región. Y con mi nieta a caminar. Ya de repente se oyó la explosión y corrí a buscarlos y se llenó de multitud y todos hicimos bolas y las cosas que ya estaban acá, mis familiares, pero el bebé no apareció. Mi hija fue la que traía bien abrigado al bebé, traía un cobertor rojo, traía su mameluco azul el bebé. Y no sé si me pueden ayudar. Y mi mamá se llama Armanda Lillo, la conocen aquí como la señora Mari. ¿De cuántos años? De 50 años. ¿Estaban adentro vendiendo? Estaban adentro vendiendo. ¿Las autoridades se acercaron con ustedes? No nos han dicho nada ni nos dejan pasar a buscarlo. Pero otro hecho similar se dio en nuestro país, en la ciudad de Babahoyo, donde una gran explosión de camaretas provocó la muerte de un hombre de 24 años de edad y dejó al menos 9 personas heridas. El estallido ocurrió la semana pasada en una bodega ubicada en el centro de la capital de Los Ríos, en la que se acumulaba camaretas y otros materiales explosivos, según detalló la Secretaría de Gestión de Riesgos. Se podría imaginar que aquí, en una villa de cemento, ustedes pueden ver una villa de cemento, no estamos hablando ni siquiera de una área deprimida de Babahoyo, un área aquí céntrica, estamos a una cuadra del malecón, del río. Posiblemente un adolescente, estamos conjuntamente con la Fiscalía, con Criminalística y la DINASED. Podemos deducir de que había almacenada en artefactos de mayor intensidad como los tumbacasas o tumbaquioscos. Además, los equipos de rescate constataron que al menos unas 11 viviendas fueron afectadas por la ola explosiva. También vamos al Código Orgánico Integral Penal, que también nos dice que si existiese un incendio en lugares donde se haya almacenado pólvora o productos de pirotecnia, pues las sanciones van de 10 a 13 años. Los moradores del sector piden que los responsables les ayuden por los daños. Es responsable y a ver si nos reconocen algo las pérdidas que hay. El cuarto de allá al lado se fue todo, mi hija se quedó aplastada con mi yerno. Ambos quedaron aplastados. Con suerte, dando gracias a Dios, se los pudo rescatar. Estudiantes que reciben capacitaciones sobre el tema nos dan algunas recomendaciones de lo aprendido en las charlas. Debemos comprar pirotecnias artesanales porque te puede afectar en la salud. Quemaduras graves, podías terminar en el hospital. No compren los juegos pirotécnicos artesanales ya que estos no tienen la certificación. Veíamos precisamente que los niños ahora son los más conscientes y ellos hacen que los padres ya no compren esa pirotecnia que no se debe manipular porque ya fue mal hecha. Doctora, bienvenida nuevamente. Y la primera pregunta es, ¿se ha concienciado más la gente realmente o es una percepción nada más? Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, te comento que hace unos 3 años nosotros teníamos en los hospitales mucha incidencia por causa de las quemaduras por juegos pirotécnicos. Pero ya en unos 2 años en el transcurso ha reducido bastante. Las quemaduras continúan, pero pueden ser de primer grado, pero de ahí no. La gente ha tenido más conciencia. Diciembre es un mes más complejo, pero sí, viene más gente viene en diciembre. En diciembre, claro, por el mismo hecho del feriado. Aprovechemos para decirle a la gente y enseñar a la gente cómo distinguir el tipo de quemaduras. Esto es imprescindible porque dentro de los primeros minutos de atención es cómo se puede un poco salvar una persona. ¿Cómo distinguimos? Bueno, nosotros tenemos 3 clases de... Podemos clasificar las quemaduras por su profundidad más que todo. A ver. Nosotros tenemos 3 grados de quemaduras. El primer grado se puede ocasionar por, pongamos un ejemplo, las estrellitas de mano. Como tiran chispas, puede ocasionar una quemadura muy leve. ¿Y qué pasa en la parte ahí superficial de la piel se queda como color rojo, rojito, nada más, no nada pasa. más. ¿Qué hacemos ahí? ¿Hielo? No, lo principal, por favor, no colocar ni pasta de dientes, ni nada de gelatina, ni esas cosas, porque hay muchos mitos. Exacto. No coloquen nada, simplemente lavar con agua fría. Nada más estar que esté en agua fría. Son quemaduras de primer grado, entonces sanarán en unos 6-7 días. No se hace ampolla, no pasa nada, solo queda rojito. Nosotros tenemos las quemaduras de segundo grado, que son las quemaduras que producen ampollas, porque ya pasan el segundo nivel de la piel.
Nosotros tenemos vasos sanguíneos, fibras, tenemos todo. Por eso provocan las ampollitas. No reventarse las ampollas, no deben tocarse. En ¿Las ese ampollas caso, salen enseguida? ¿Uno se quemó? ¿Al Sí. cuánto tiempo? eso rato. te iba a explicar. Las quemaduras de segundo grado se dividen en dos partes. Unas que son superficiales y otras que son profundas. Las de segundo grado profundas ya son graves. Esas ya deberían ser puestas a un hospital. Las de superficiales, pues sí, provocan ampollas que pueden ser solamente tratadas ambulatoriamente. ¿Qué hacemos? Igual, agüita fría lo Exactamente, primero. agua fría, ir a un centro de salud o a un hospital a acercarse, que nosotros sabríamos que colocar. Ahora pomadas. Sí, tenemos cremas exclusivamente para las quemaduras. Doctora, de acuerdo a las emergencias que ustedes han atendido por este tema, ¿qué zonas del cuerpo han sido las más afectadas por las que llegan por pirotecnia? Bueno, como te iba explicando, las más graves son las de tercer grado, que son... Pero, por ejemplo, quemaduras en los brazos, ¿en qué Por zonas eso, del cuerpo? las más graves son las que son en la cara, cuello, manos y genitales. Esas quemaduras son inmediatamente ingresadas a los centros de especialidades de quemaduras, porque comprometen mucho los tejidos, los músculos, hasta los huesos. Las de tercer grado, que esas son fáciles de reconocer porque simplemente una persona no puede más del dolor, pueden llegar de distintas maneras, no solamente con pirotecnia. ¿Qué más pasa? Pongamos en el momento de los monigotes, que es lo más, lo más profundo. En el momento de los monigotes, como antes decía el oficial aquí, comienzan a prender los juegos y como no prendieron, vuelven al monigote a quererlos prender de nuevo. En ese momento ocurre la explosión. Entonces las personas pueden caer en paredes o puede haber un trauma de abdomen en el momento de la explosión. Esas son las Se peores. cocinan muchas cosas también en esta época, es decir, platos típicos para la época, se hornean muchas cosas. También me imagino que llegan quemados por agua hervida, Claro. hirviendo, por meterse la mano en el horno. Esto también pasa, hay que tener mucha precaución. Claro, más que todo las quemaduras que hemos tenido también han sido por agua, aguas calientes hirviendo. o aceite. Exacto, las personas han tenido descuidos y le cayó aceite, le cayeron aguas calientes. Pero esas son quemaduras leves. Ame, tú querías, retomando el video, preguntarle algo a... Por supuesto, retomando el reportaje que habíamos visto de lo sucedido en México y en Babahoyo también, ¿qué fue lo que pasó ahí, comandante? Decía que hay una similitud de la situación. A ver, por lo general la siniestralidad tiene patrones de comportamiento en los diferentes países. Y todo el tiempo hemos venido conversando sobre el famoso almacenamiento de los productos. En seguridad industrial, el almacenamiento, el embodegaje, el orden, la limpieza, la organización, el almacenamiento por familias de los productos químicos hacen que su comportamiento se mantenga en parámetros aceptables de seguridad. Cuando nosotros almacenamos por almacenar productos químicos y mezclamos pólvora con combustibles, con ceras, con un sinnúmero de factores, esto hace que el nivel de riesgo se incremente, que la vulnerabilidad obviamente aumente también y que caiga esto en un incendio. Basta un punto de ignición, por más mínimo que sea, puede generar esto en un conato y esto en un incendio. No se diga cuando manejamos, manipulamos, almacenamos productos tan delicados como es la pólvora. Obviamente, esto va a generar una explosión, va a generar un incendio y este incendio va a generar una explosión. A consecuencia de la explosión van a haber muertos, heridos, quemados y un sinnúmero de personas lesionadas al respecto. Pero la recomendación más importante, mis estimados amigos, es el uso adecuado, la manipulación, el almacenamiento de estos productos. Les voy a poner un ejemplo. O vamos a hacer un análisis comparativo al respecto. ¿Por qué en Guayaquil existen menos explosiones de gas licuado de petróleo que en Quito? ¿No es cierto? La concentración, la condensación del aire. No, es por la ventilación que existe. La ventilación, mire ¿no es cierto? usted. Ajá. En la costa, obviamente existe mayor ventilación en los hogares por la misma temperatura. Salen rápido. ¿No es cierto? Claro. En cambio, en la sierra, nosotros tratamos de cerrar las ventanas por el frío. Se acumula. Se acumula el gas, no existe cambio de atmósferas en el interior y por ende va a generar una explosión. Lo mismo nos puede pasar con los explosivos. Al revés, por la temperatura que tiene en los climas cálidos, ¿sí? La misma temperatura va a generar un ambiente adecuado para que estos productos se lleguen a prender.
En la sierra se demora un poco más por la temperatura fría. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el rato que se prenden no hay quien se los apague. Eso es lo que pasa muchísimo también. Sí, y eso sí va a generar un riesgo altísimo. Por eso es una recomendación importantísima y topamos el tema anteriormente. Oferta-demanda. Oferta-demanda, ¿no? Y si usted compra, por Dios, no ingrese eso a su casa, ¿no? O sea, sería el error más grande. Muy bien, vamos a dar ahora la bienvenida a Fanny Velastegui desde Quito. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas tardes, señorita. Yo le estoy hablando del sector del sur de la lucha de los pobres. ¿Cómo está? Hacer una pregunta al señor. Nosotros por tradición, o sea, y más a mi mamá le encanta demasiado la vaca loca, cada año, pero yo quisiera saber cómo le tenemos, dónde tenemos que comprar y cómo tenemos. Gracias a Dios todos los años hemos utilizado, pero nunca nos ha pasado nada porque hemos quemado en la calle. Pero hoy le estoy escuchando y me gusta el programa. Quisiera saber qué tenemos que hacer y dónde le adquirimos. Muy bien, muchísimas gracias, Fanny. Pues yo me uno también, le cuento que el año pasado con mi familia, primera vez que habían comprado las vacas locas y mi primo se puso con todo y camisa. O sea, no se protegió nada y después la camisa estuvo con huequitos y todo porque le cayó las chispitas. De esa manera, comandante, ¿cómo podemos también nosotros, si vamos a comprar una, cómo manipularlo? ¿Cómo manejar esta claro, situación? aquí la pregunta viene desde el, sabemos que esto va a pasar, sabemos que van a comprar, sabemos que van a manipular. Es un ¿Cómo tema hacemos cultural. para que sea menos a ver, peligroso? primero, no sé dónde venden las vacas locas. Sí, no, por ahí no se preocupe. Esa respuesta va a ser difícil. Primero, no sé, imagínense al jefe de bomberos preguntándole dónde venden las vacas locas. Primero, no sé dónde venden las vacas locas, sinceramente, desconozco de esto, porque si conocería ya les hubiésemos clausurado, entonces no creo que sea algo que me pregunten a mí. Segundo, por favor, yo sé que va a llegar a suceder esto. Les reitero, es responsabilidad de ustedes, amigos y amigas. Ustedes son los que dicen sí o no. Si eso llegara a suceder, por Dios, que niños, que personas adultas no estén alrededor donde se utilicen este tipo de fuegos artificiales. Recuerden que no es lo mismo atender una quemadura en una persona adulta que en un niño, o en una persona adulta mayor que en un adulto. Entonces, son complicaciones que se van a presentar en el momento de que los médicos, los galenos, empiecen a atender este tipo de emergencias. Primero. Segundo, por favor, tomen las medidas necesarias de seguridad, que sea alejada de las personas. Yo vi en el video que las vacas locas interactúan con las personas, eso puede generar una quemadura, Y el ejemplo, Ame, que tú pones, o sea, mi primo se puso y le salpicó la camisa. Pero ¿qué pasaba si esa prenda de vestir era de nylon o era de otro material que se le podía prender esa camisa? Iba a sufrir una quemadura. Evitemos, por favor. Miren, esto es como en las propagandas de los cigarrillos, dicen fumar causa cáncer o fumar mata, pero sin embargo fuman, ¿no es cierto? Le reitero, esto del manejo de los fuegos artificiales es de altísimo riesgo. Lo ideal sería no utilizarlos, Pero como dice Arturo, es verdad, lo van a hacer. Pero por favor, seamos precavidos. Y cuando la doctora estaba conversando, respondiendo a la pregunta que le hicieron, el tema de los monigotes y de que ahora tenemos la tradición de saltar los monigotes, viene acarreado de un sinnúmero de factores de riesgo, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Rellenan los monigotes con silbadores, con volcanes, con tumbapuertas? No, eso sí, no, prohibido, no, eso no. El riesgo que tiene esa persona que está prendiendo un monigote con eso se multiplica a 1000 veces. ¿A 1000 veces? A 1000 veces. Imagínate. ¿Sí? No es lo mismo prender un monigote de papel, de acerrín y de esas cosas, a embutirle con fuegos artificiales. El riesgo se multiplica. Vamos a retomar este tema en un momento, mi comandante. Vamos a seguir ahora con Gisela, nuestra compañera que se encuentra en Guayaquil. Cuéntanos, por favor, qué novedades nos tienes por allá, Gise. Muchas, mi Ame, te cuento, yo continúo específicamente en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y ya en este momento me acompaña el teniente Hans Huerta. Él es subdirector de prevención de incendios y él nos va a comentar sobre la campaña de prevención que se está haciendo en esta época del año sobre el uso de la pirotecnia. Muy buenas tardes, cuéntanos cómo se llama la campaña y cuál es el objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuestra campaña se llama No perdamos el sentido de responsabilidad. Es la misma campaña que nosotros utilizamos el año pasado, la cual tuvo mucho efecto sobre la ciudadanía. En una forma, la frase explica la responsabilidad
que las personas tienen al manipular estos artefactos explosivos y también que el sentido es lo primero que llegamos a perder cuando manipulamos y ocurre alguna desgracia. El sentido del tacto, por ejemplo, las manos, los dedos, el sentido auditivo, las vistas, todo eso ahí. ¿En qué sectores de la ciudad ustedes están haciendo esta campaña de prevención? Nuestra campaña está en todos los medios de comunicación, está en televisión, está en campañas de cuñas de radio, en los medios sociales como Instagram, Twitter, a través de @bomberos, Guayaquil GYE. Ya, ¿ustedes tienen algún tipo de estadísticas de personas justamente que se han visto afectadas por el tema del uso de la pirotecnia? Si tenemos las estadísticas del año pasado del Hospital Roberto Gilbert, estas estadísticas son de los estragos del 31 de diciembre del 2015, las cuales son niños que fueron atendidos, por supuesto, también el 1 de enero. Entonces entran dentro de las estadísticas del 1 de enero. Estas serían son 8 niños hospitalizados y 3 niños ambulatorios. Por ejemplo, en el caso de emergencia, las personas, ¿dónde pueden llamar? ¿A qué número? En el caso de emergencia, el único número de emergencia es el 911. Es el único número de emergencia que se maneja. Inmediatamente ustedes van hacia el lugar donde se está dando justamente la emergencia para brindarla. Sí, al momento de hacer la llamada debe ser concisa, deben indicar la dirección exacta y qué es lo que está sucediendo. Entre mayor información dan a los receptores de llamadas de emergencia, nos sirve a nosotros para poder anticipar a qué nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, ya estamos casi fin de año. ¿Ustedes tienen algún tipo de prevención, algo de las gasolineras? Me estaba comentando justamente. Sí, nosotros tenemos medidas precautelarias, entre esas son las gasolineras. Las gasolineras, al igual que todos los años pasados, cerramos, le pedimos que cierren el servicio de venta de combustible desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 06 del 1 de enero. Es decir, por 8 horas nosotros vamos a solicitar de que las gasolineras no expendan combustible para evitar los riesgos. Ok, ¿algún tipo ya de mensaje para toda la ciudadanía en general en cuanto a estas festividades? Sí, que por favor no hagan la utilización, el Cuerpo de Bomberos entrega la recomendación de que no hagan la utilización de fuegos artificiales. Siempre existe un riesgo. Evitar la manipulación de fuegos artificiales y dárselos a los niños. Y en el caso de que, siendo una tradición y que no puedan evitarlo hacerlo, eviten de hacerlo cerca de solares baldíos, cerca de vehículos o cualquier otros bienes donde puedan contaminarse producto del fuego. Ok, muchísimas gracias, teniente. Como ustedes ya los escucharon, estas son las recomendaciones para esta época del año donde lastimosamente muchos niños se ven afectados. Como nos indicó el teniente, hay estadísticas. La mayoría de las personas que fueron afectados fueron niños, así que es importante que todos tomemos conciencia. Ustedes continúan con más en Estudios. Muchas gracias, Gizzy. Así es, a tomar conciencia. Nosotros con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos con algunas recomendaciones. No se lo pierdan. Están aquí conversando, pero yo no sé de qué voy a preguntar, a ver si nos cuentan también. Nos gustaría, pero está interesantísima la conversación. Bueno, nosotros continuamos aquí con las recomendaciones que usted tiene que tener para, recibir al año nuevo. En este caso, tenemos 2 minutos más, rapidísimo, las conclusiones. Antes de aquello, ¿dónde debemos, tal vez con usted podemos responder esta más rápidamente, dónde debemos quemar los años viejos y dónde debemos prender los fuegos artificiales en el caso de que tengamos de estos? A ver, primero los monigotes de años viejos no prender en la calzada. Por favor, recuerden que eso se deteriora. Prendan en un espacio donde el fuego no vaya a afectar, que sea concreto, puede ser las veredas. Y ojo, si usted prende, usted recoge. Cultura de seguridad. Pero importantísimo. Si usted prende, usted recoge, ¿ya? Y usted apaga. Si eso no se terminó de combustionar, usted apaga, usted recoge, ¿ya? Segundo, si va a utilizar fuegos artificiales, por favor, que sea un espacio muy abierto. Ojo con lo que pueda caer. Nada de edificios al lado, cercanos. Ni cables eléctricos, por favor. Ni cables de alta tensión, ni transformadores. Recuerden que si estos fuegos artificiales llegan a caer prendidos, van a producir incendios. Y me van a tener que dar el abrazo en la calle de Año Nuevo. No para nada, doctora. Despedamos también diciéndoles lo que hablábamos en la pausa. ¿Qué no se le debe poner al año viejo? Que muchas veces usted recibe cosas que no se pueden ni creer. Bueno, sí, la recomendación más grande de un hospital sería lo siguiente. Si es que vamos a prender un monigote o tenemos, en ese caso, un accidente grave, se va incendiando un señor, alguien, por favor, no quitar la ropa,
En ningún momento. No quiten la ropa aunque esté en Quemadita. llamas. No. Sí. Intenten buscar una sábana grande, limpia, llénenla de agua y enreden al paciente, al señor en ese momento. Y llamen enseguida al ECU 911 porque son quemaduras graves. Entonces, por favor, es la única recomendación. No quitarle la ropa y por favor envolverlos en sábanas mojadas. Pero imprescindible recomendación. Queremos agradecerles muchísimo por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, son exactamente las 12:59 ya. Mañana tenemos nosotros un programa en el que vamos a hablar de lo que uno se propone para el nuevo año. ¿Usted qué se propone para el 2017, doctora? Atender más pacientes. Atender más. No, que hayan menos pacientes, quisiéramos nosotros. ¿Usted qué se...? Que no haya incendios forestales. No, oiga, eso lo pedimos todos, ¿no? Muchísimo. Cada verano pedimos. Cada verano. Yo creo que San Pedro del año pasado declaramos bombero honorífico y creo que nos dio resultados y esperemos que este año también. Ojalá. Qué bien, muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Qué mañana. te propones para el próximo año? Yo seguir viajando, como Seguir tiene viajando. que ser, seguir muy bien. viajando. Está bien. Dejar de Yo comer acabo bajar medicina. unas libritas que ahora tenemos de más. Nosotros nos despedimos. Ese es el tema de mañana. Chao, chao. Chao, hasta mañana.